Bienvenidos a la segunda parte de este recorrido dedicado a los locutores y presentadores de televisión que marcaron época y fueron verdaderos pioneros. En la caja de información encontrarás el enlace a la primera parte, por si deseas revivirla. Ahora sí, acompáñame y comencemos. Pepe Ruiz Vélez nació en Nochistlán de Mejía, en Zacatecas, en 1921. Fue locutor de radio y televisión, comediante y actor de teatro, cine y televisión. Muy joven se mudó a la capital, donde se volvió una voz habitual de la XEW y llegó a conducir los sorteos de la Lotería Nacional. En radio, participó en espacios populares como El Cochinito y El Rizámetro, a menudo junto a Héctor Martínez Serrano, consolidando un estilo de humor blanco y cercano. Además de su trabajo frente al micrófono, incursionó en el cine desde los años 40 y 50 con papeles de locutor o presentador, por ejemplo en El Túnel 6 de 1955 y Los Platillos Voladores en 1956, y mantuvo actividad esporádica hasta finales de su carrera. También hizo doblaje. Una de sus intervenciones más citadas es la del Rey de Corazones, en la versión al español de Alicia, en El País de las Maravillas, en 1951. En la memoria pública, quedó como un animador versátil y una voz inconfundible de la radio mexicana del siglo XX. Falleció en la Ciudad de México en 1991, a los 70 años. Herminio González Hernández, mejor conocido como el Tío Herminio, nació en 1911. Fue un pianista, cantante, compositor, locutor y presentador de radio y televisión muy querido en México. Su carrera comenzó en la radio en la década de 1930, destacándose por su estilo afable, su capacidad de contar historias y su humor cálido. Uno de sus trabajos más icónicos fue en el programa de radio La Hora de los Niños, donde interpretaba un personaje entrañable que acompañaba a las familias mexicanas y se hizo querer entre los niños. Más tarde, en televisión, se consolidó como un referente en la época dorada de la televisión mexicana, trabajando en varios programas infantiles y de entretenimiento, como El Show de El Tío Herminio, en el Canal 5. Se consagró como autor de temas para niños, y su canción, Las Rejas de Chapultepec. A lo largo de su carrera, el Tío Herminio se ganó el cariño y la admiración del público. Fue un pionero en la creación de contenidos para niños, y su legado perdura como un símbolo de la comunicación familiar y el entretenimiento en la cultura mexicana. Falleció el 19 de noviembre de 1987, dejando una huella imborrable en la historia del entretenimiento mexicano. Marina Isolda fue una figura versátil de la radio y la televisión mexicanas, actriz, locutora, comentarista y declamadora. Participó en teatro, telenovelas y teleteatros. Condujo programas de entrevistas en radio y televisión, además de ofrecer recitales de declamación en México y en el extranjero. En televisión informativa dejó una huella pionera. Fue la primera mujer a cuadro leyendo noticias, dentro del noticiero Excelsior en el Canal 2, con presencia documentada de enero de 1954 a febrero de 1970. Como actriz de pantalla es recordada por títulos como Faltas a la moral en 1970 y Alucarda, y por apariciones más recientes en series como Como dice el dicho. Jorge Labardini fue un locutor y presentador de la vieja guardia de la radio y la televisión mexicanas, nacido en Orizaba, Veracruz, en 1926, reconocido por su dicción impecable y cultura general. En televisión se volvió rostro y voz habituales desde los años 60. Fue el presentador del programa dominical Chucherías y figura recurrente en sus bloques comerciales. Distintas crónicas y rescates audiovisuales lo consignan como el conductor que daba salida a sketches y patrocinios en ese formato. Además, su voz quedó ligada a campañas publicitarias Hermanos Vázquez, donde fue uno de los primeros voceros televisivos de la marca. La referencia aparece tanto en notas de época como en síntesis históricas de la empresa. Como escritor, dejó publicada póstumamente la novela histórica José Guadalupe O'Hara, El Brujo de Churubusco,
sobre el batallón de San Patricio en la Guerra México-Estados Unidos. Falleció en Ciudad de México, en 1995. Jorge Sonny Alarcón, nacido en Ciudad de México en 1918, fue uno de los cronistas deportivos más influyentes de la radio y la televisión mexicanas. Inició en prensa escrita en 1935, La Opinión, y colaboró con La Afición, El Universal y Diario de la Tarde. Saltó a la radio con el programa Radio Deportivo. En 1958 ingresó a Televisa, donde trabajó más de 4 décadas y se volvió una voz inconfundible por su estilo cálido, culto y enérgico. Su versatilidad lo llevó a narrar boxeo, fútbol, atletismo, deportes invernales y, sobre todo, béisbol. Cubrió series mundiales y varias copas del mundo, además de Juegos Olímpicos desde Tokio 1964 hasta Sydney en el 2000. Durante 25 años fue la voz oficial del Hipódromo de las Américas. En 1996 fue elegido inmortal del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano por su aporte como cronista. El apodo Sonny se popularizó desde su familia y trayectoria, y quedó asociado a una generación de narradores emblemáticos. En Sydney 2000, sufrió una caída que le provocó una fractura. Meses después, falleció de un infarto. Antonio Andere Dager, nacido en Zacatlán, Puebla, en 1917, fue uno de los grandes cronistas del periodismo deportivo mexicano. Empezó muy joven en La Afición, bajo la escuela de Alejandro Frainano Aguilar Reyes. Con el tiempo dirigió ese diario y después encabezó Esto, mientras sostenía columnas de referencia como Puntos de Vista y Expresiones. Dejó su memoria profesional en el libro Memorias de Antonio Andere, 60 años en el boxeo mexicano. En televisión, fue voz clave de Sábados de Box, junto a Jorge Sonny Alarcón y Alfonso el Doctor Morales, sello que lo convirtió en referente nacional del box y el fútbol. A título póstumo, ingresó a la primera generación del Salón del Periodista Deportivo de México en 2015. Falleció el 12 de diciembre de 2004 en Ciudad de México. Rubén Cepeda Novelo nació en Yucatán en 1931. Fue un locutor, cantante y actor mexicano, recordado por su voz radiofónica, su presencia en televisión y su difusión de la música yucateca. Se inició como locutor en Mérida y dio el salto a la Ciudad de México, donde trabajó en cadenas como XCX y, sobre todo, XEQ, lo que lo convirtió en una voz reconocible para audiencias nacionales. En paralelo, desarrolló una carrera musical, consolidando un repertorio de bolero y trova. También fue animador de televisión y figura del Teatro Blanquita. Contrajo matrimonio con María Victoria. Tuvieron 2 hijos, entre ellos, el músico y director Rubén Cepeda Cervantes. Diversas crónicas lo recuerdan además como promotor de la guayabera yucateca en escenarios nacionales, parte de su identidad cultural pública. Falleció en la Ciudad de México en 1974 a los 43 años. Enrique Juan Yáñez González, mejor conocido simplemente como Enrique Llanes, nació en Otumba, Estado de México, en 1919. Fue luchador profesional y posteriormente locutor y cronista deportivo de radio y televisión. Figura estelar de la EMLL en los años 40 y 50, apodado El Sol de Otumba e innovador de la llave La Cerrajera. Tras su retiro dio el salto al micrófono, volviéndose una de las primeras voces de la crónica deportiva en la naciente televisión mexicana, con narraciones de lucha libre y boxeo que lo hicieron muy popular. En años posteriores, también ejerció cargos regulatorios como comisionado en las comisiones de box y lucha del entonces Distrito Federal y del Estado de México. Murió en 2004 en la capital del país. Fernando Luengas nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 1932. Su voz permanece en la memoria del aficionado por su timbre señorial y una narración templada, exacta y elegante. Era la calma en medio del ruido. Esa serenidad se volvió su sello.
Su ironía fina asomaba en momentos de tormenta. En 1972, durante un Atlante Torreón enredado por decisiones arbitrales, la trifulca obligó a entrar a la policía al campo. Luengas, imperturbable, dijo: «Ahora entra una nube azul, azul pintado de azul», guiño al uniforme de los agentes y a su propio estilo de crónica. Formado, llegó a la capital con el sueño de ser actor. Trabajó en radionovelas con Arturo de Córdoba y Pepe Gálvez. Dio el salto a mediados de los 60 como narrador en Telesistema Mexicano. Se volvió nombre imprescindible en la Liga, Selección y varias Copas del Mundo. En las transmisiones dominicales, solía alternar con Ángel Fernández. Él llevaba el primer tiempo y Fernández el complemento. A su voz se ha atribuido la frase: «Se armó la cámara húngara para una gresca en la cancha» y vuelo de superhéroe. Lirismo sobrio que muchos añoran frente a la estridencia actual. Disciplinado y caballeroso, repetía a los jóvenes: «Aquí no hay horarios, hay que estar siempre y a tiempo». Vivió así, entregado al oficio, hasta el último día. Falleció el domingo 2 de octubre de 1983, horas después de transmitir un partido en Toluca. Fernando Marcos González nació en la Ciudad de México en 1913. Fue futbolista, árbitro, entrenador, periodista y una de las voces más influyentes de la crónica deportiva en radio y televisión. Narró partidos por radio desde 1939 y en 1962 dio el salto a la televisión en Telesistema, y ya en los 90 también colaboró en TV Azteca. Cubrió mundiales y olimpiadas. Como técnico, dirigió a Asturias, Necaxa, Toluca, Marte y América, además de la selección mexicana en 1959. Falleció en la Ciudad de México en el año 2000. Pepe Alameda nació en Madrid, España, en 1912. Fue cronista, locutor, productor de televisión, poeta y uno de los ensayistas taurinos más influyentes en México. Llegó como exiliado tras la Guerra Civil Española. Se naturalizó mexicano y muy pronto se volvió una voz habitual en la radio antes de trasladar su crónica a la televisión, donde popularizó las transmisiones dominicales desde la Plaza México. Dejó una obra escrita: Los heterodoxos del toreo y El hilo del toreo, reeditados en un solo volumen. También publicó poesía y ensayos, y colaboró en diarios y revistas. Murió en la Ciudad de México en 1990, fecha que el medio taurino recuerda como la del adiós a el maestro de la crónica. Pedro Ferriz Santa Cruz nació en Piedras Negras, Coahuila, en 1921. Fue uno de los grandes pioneros de la radio y la televisión en México. Inició adolescente en la X, EW, y, ya en la TV de los años 50, condujo espacios emblemáticos como el Gran Premio de los 64,000 pesos y el noticiero General Motors. Su nombre quedó ligado para siempre a Un Mundo Nos Vigila, proyecto con el que llevó a la pantalla y a la radio la discusión sobre los ovnis y la vida extraterrestre, convirtiéndose en su principal difusor en el país sobre este tema. En los años 60, fue la voz oficial de los mensajes del presidente Adolfo López Mateos y una de las caras más reconocibles de la tele mexicana. Cubrió hechos clave como la tragedia de John F. Kennedy, la llegada del hombre a la luna y el movimiento estudiantil de 1968, y más tarde asumió responsabilidades directivas. Fue director general de Notimex. También dirigió la entonces televisión estatal Imevisión. Ya en la etapa final de su carrera, mantuvo su presencia en radio con El Mundo de Pedro Ferriz y recuperó Un Mundo Nos Vigila hasta el mismo día de su fallecimiento. Además, fue candidato en 1997 a jefe de gobierno del Distrito Federal por el Partido Cardenista. Padre del periodista Pedro Ferriz de Con. Su legado combina rigor de cronista, carisma de conductor y una curiosidad que acercó al gran público temas científicos y de divulgación. Murió a los 92 años en Houston, Texas. Germán El Conejo Figaredo
Nació en Morelia, Michoacán, en 1925. Fue uno de los locutores y presentadores más reconocidos. Su voz se forjó en la XEX. En pantalla se convirtió en animador y maestro de ceremonias de programas de entretenimiento y comerciales. Por ejemplo, espacios de exhibición de automóviles junto con León Michel. Además de su papel como voz y conductor, actuó ocasionalmente en Madre Querida en 1951. Una faceta menos conocida fue su labor como productor y puente cultural. En 1958, invitó a México al periodista y escritor asturiano Paco Ignacio Taibo I, gesto citado por la propia biografía del autor, y que muestra la influencia de Figaredo en el medio. Álvaro Gálvez y Fuentes nació en la Ciudad de México en 1918. Fue un locutor, periodista, abogado y guionista. Fue una de las voces y mentes más influyentes de la radio. Emilio Azcárraga Vidaurreta lo bautizó con el apodo de El Bachiller. Inició en Radio Educación en 1936 y después pasó a la XEW, donde creó y condujo formatos muy populares como El Diario Relámpago del Aire, Reportero de Guardia y El Colegio del Amor. Ya en la TV temprana condujo espacios como Los Catedráticos y Encuentro. En cine codirigió con Ismael Rodríguez la película Mexicanos, Al Grito de Guerra en 1943, y participó como guionista en varias producciones. Su legado mayor fue como promotor de la educación por medios audiovisuales. Al frente de la Dirección General de Educación Audiovisual de la SEP, impulsó la telesecundaria, proyecto que llevó contenidos de secundaria a comunidades rurales. Además, fundó la agencia Informex y la carrera de Ciencias y Técnicas de la Información en la Universidad Iberoamericana. Falleció en julio de 1975. Juan El Gallo Calderón nació en Málaga, España, en 1936. Fue periodista, locutor y productor, figura clave de la radio y la televisión de espectáculos. Llegó a México a los 3 años con su familia, refugiada de la Guerra Civil, y muy joven se incorporó al medio como asistente gracias a Luis de Llano Palmer. Trabajó con comediantes como Clavillazo, Viruta y Capulina antes de pasar a producción. En los años 70, consolidó su nombre como conductor y productor. Más tarde integró el equipo fundador del canal de noticias ECO en 1988. En radio, su sello fue Las Noches de El Gallo. También fue columnista en El Universal, El Heraldo y TV Novelas, y se desempeñó en la industria musical como directivo. Falleció a los 75 años. Cristina Pacheco nació en Guanajuato en 1941. Periodista, escritora y entrevistadora fundamental en la televisión. Condujo Aquí nos tocó vivir de 1978 al 2023 y Conversando con Cristina Pacheco de 1997 al 2023 en Canal 11. En prensa, sostuvo por décadas la columna dominical Mar de Historias en La Jornada. Estudió letras en la UNAM. Fue esposa del escritor José Emilio Pacheco, con quien procreó 2 hijos. Cristina recibió, entre otros, el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2022. Anunció su retiro el 1 de diciembre de 2023 y falleció 20 días después. Raúl del Campo Jr. nació en 1923. Fue realizador de radionovelas y pionero de la crónica deportiva en México. Dirigió transmisiones desde el Coliseo de Tlalpan y formó a generaciones de narradores. Su nombre da identidad al Centro de Capacitación en Radio y Televisión Raúl del Campo Jr., escuela que continúa operando en la Ciudad de México. Es recordado como productor en la XW y maestro de estilo para cronistas que luego brillaron en radio y televisión. Emma Godoy Lobato nació en Guanajuato en 1918. Fue filósofa, escritora, pedagoga y locutora. Defendió con fuerza los derechos de las personas mayores.
Fundó en 1977 la Asociación Dignificación de la Vejez, y su activismo impulsó la creación del Instituto Nacional de la Senectud en 1979, hoy INAPAM. Emma Godoy murió en la Ciudad de México en 1989, y en noviembre de 2006 sus restos mortales se trasladaron a la Rotonda de las Personas Ilustres. Agustín Barrios Gómez nació en la Ciudad de México en 1925. Fue periodista y pionero de la televisión mexicana, recordado por cápsulas como Sin Comentarios y, más tarde, Diplomático. Abogado por la UNAM, desarrolló una sólida carrera en medios antes de ser nombrado embajador de México en Canadá y luego en Suiza. Falleció en 1999 en la Ciudad de México. Pedro, el Mago Septién, nació en Santiago de Querétaro en 1916. Fue una leyenda de la crónica deportiva. Debutó en radio a fines de los años 30 y se volvió la voz por excelencia del béisbol en México. Se le atribuyen más de 6,000 juegos narrados y 56 series mundiales. Fue célebre por reconstruir jugadas con exactitud y reconocido por su memoria prodigiosa. Ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en 1988 y murió a los 97 años en 2013. José Ángel Espinosa, Aragón Ferrusquilla, nació en Sinaloa en 1919. Fue cantante-compositor, actor y una voz pionera de la radio mexicana. Llegó a la Ciudad de México en 1937 con intención de estudiar medicina, pero pronto ingresó al Conservatorio Nacional. En 1938 debutó en la XQ y, al interpretar al Capitán Ferrusquilla en un programa infantil, adoptó el apodo con el que sería conocido toda la vida y el mote de El hombre de las 1000 voces. Como compositor, dejó un cancionero mayor de más de 170 piezas. En cine participó en unas 80 películas. Trabajó en México con Ismael Rodríguez y, en producciones internacionales, compartió créditos con John Wayne, Clint Eastwood o Brigitte Bardot. Recibió reconocimientos destacados. En 1976, la Medalla de la Paz de la ONU, junto a Lola Beltrán y Tito Guízar, y en 2008, el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue padre de la actriz Angélica Aragón y de Vindia Espinosa Stransky. Murió a los 96 años en Mazatlán a causa de un derrame cerebral. Instituciones culturales y la prensa nacional registraron su deceso y su despedida en el puerto. Enrique James Fernández Iteyaeche, mejor conocido como Enrique Alonso Cachirulo, fue un actor, director, escritor y productor teatral que marcó a generaciones de niños en México. Nació el 9 de septiembre de 1923 en Mazatlán, Sinaloa, pero desde muy niño, la familia se trasladó a la Ciudad de México. Desde joven, se interesó por el arte y la actuación, influenciado en parte por su madrina artística, la bailarina y cantante María Conesa, quien lo apoyó en sus primeros pasos en el mundo escénico. Aunque inició su formación académica en contaduría, muy pronto se volcó al teatro. Fundó su propia compañía, la cual se centró, principalmente, en producciones teatrales para público infantil. Fue en una de sus obras, La Princesita Encantada, que nació el personaje que lo haría inmortal. Cachirulo, un arlequín pelirrojo de moño enorme, lleno de alegría y picardía blanca. El personaje se volvió tan popular que pronto conquistó a los ejecutivos de Telesistema Mexicano, hoy Televisa, quienes le ofrecieron llevar su espectáculo al naciente medio de la televisión. El único requisito de Alonso para aceptar fue que se respetara su cuadro de actores, quienes lo acompañaban desde sus inicios. Así, Teatro Fantástico debutó el 5 de junio de 1955 por el Canal 2 con la obra Un viaje maravilloso. El programa se mantuvo al aire durante 15 años ininterrumpidos, sumando un impresionante total de 728 cuentos distintos, todos dirigidos, adaptados o escritos por el propio Alonso. Las puestas en escena eran sencillas, con escenografías de cartón que representaban castillos, bosques o aldeas,
Pero eso no restaba magia al espectáculo. De hecho, su encanto residía precisamente en su narrativa cargada de valores, fantasía y personajes entrañables como hadas, brujas, campesinos, reyes y criaturas inventadas por Alonso. Basado en cuentos clásicos de autores como los hermanos Grimm, Andersen o Perrault, así como en leyendas mexicanas y relatos mitológicos, el programa estimulaba la imaginación y fomentaba la convivencia familiar. Entre los actores que dieron vida a estos cuentos se encontraban figuras como María Rojo, Alicia Montoya, Jorge Zamora, María Rubio y Ángela Villanueva, quienes interpretaban a personajes como Doña Altagracia, el hada fanfarrona, la bruja y el entrañable Cachirulo, con su cabello rizado y moño rojo. La frase, el programa que más gusta a los niños, a los papás de los niños y a los papás de los papás de los niños, se volvió un emblema del show, así como sus recomendaciones para tomar chocolate express al final de cada emisión. El programa llegó a su fin en 1969, en parte debido a que la empresa patrocinadora fue vendida a intereses extranjeros. Sin embargo, el legado de Teatro Fantástico no se apagó del todo. En 1979, Canal 13 revivió el concepto con el título Érase que se era, nuevamente protagonizado por Alonso. Aunque esta nueva etapa fue exitosa, la televisora estatal no renovó su contrato. Ya en la década de los 90, TV Azteca intentó otra versión de Teatro Fantástico, pero el delicado estado de salud de Enrique Alonso impidió que el proyecto se consolidara. Poco después, decidió retirarse de manera definitiva de los escenarios. Enrique Alonso falleció el 27 de agosto de 2004, a tan solo unos días de cumplir 81 años. Ramiro Gamboa, mejor conocido por generaciones de mexicanos como el entrañable Tío Gamboín, nació el 28 de diciembre de 1917 en Mérida, Yucatán. Desde joven mostró una inclinación natural por la comunicación, y aunque inició estudios de medicina, su destino estaba en otro camino, el de la radio y la televisión. Fue precisamente en la radio donde comenzó a labrarse un nombre, destacando por su calidez, voz firme y un estilo cercano que pronto lo convirtió en una figura reconocida del medio. Durante las décadas de los 40 y 50, Ramiro Gamboa se consolidó como un locutor talentoso. Participó en programas noticiosos y de entretenimiento, siempre con una presencia que transmitía confianza. Pero su verdadero legado vendría más adelante, cuando incursionó en la televisión y abrazó el papel por el que sería recordado con cariño por millones de niños: el de Tío Gamboín. Fue en los años 70 cuando apareció en la pantalla como el conductor del bloque de caricaturas y programas infantiles transmitidos por Canal 5, en un formato que, más que un programa, se sentía como una visita a casa de un familiar muy querido. Vestido con su clásico saco, corbata, y con una voz pausada y afectuosa, el Tío Gamboín hablaba directamente a su audiencia infantil como si fueran parte de una gran familia. A todos los llamaba sobrinos, y su estudio estaba decorado como una sala acogedora, donde además leía cartas enviadas por niños de todo el país, a quienes llamaba por su nombre y agradecía personalmente. Uno de los momentos más esperados era cuando mostraba a sus monitos, una colección de figuras mecánicas y juguetes con los que interactuaba mientras presentaba los programas. Caricaturas como He-Man y Thundercats, Los Halcones Galácticos o Mazinger Z eran introducidas por él con un tono paternal, que convertía el acto de ver televisión en una experiencia más cercana y familiar. El Tío Gamboín no solo fue un presentador, fue una figura formadora. Repetía constantemente mensajes de buenos modales, respeto a los padres, a los maestros y a los valores. En una época donde la televisión comenzaba a ser parte integral de la vida cotidiana, él representaba una guía confiable, una voz de afecto en medio del entretenimiento. Su legado no se limitó a lo que decía, sino a cómo lo decía, con sinceridad, paciencia y una profunda empatía por su joven audiencia. Ramiro Gamboa también fue actor, participando en algunas películas de la época de oro del cine mexicano. Aunque sus apariciones en el cine fueron más breves que en televisión, su paso por la gran pantalla le dio otra dimensión a su carrera como figura pública. Con el paso del tiempo y la llegada de nuevas generaciones, el formato de su programa fue desapareciendo,
y finalmente se retiró de la televisión en la década de los 90. Sin embargo, su imagen y recuerdo quedaron grabados en la memoria colectiva. Muchos adultos que fueron niños en esa época aún lo recuerdan con nostalgia, reconociendo el impacto positivo que tuvo en su infancia. Ramiro Gamboa falleció el 30 de diciembre del año 2001, apenas 2 días después de cumplir 84 años. Francisco Gabilondo Soler fue un compositor, cantante y cuentista mexicano que marcó la infancia de generaciones con sus canciones infantiles. Nació el 6 de octubre de 1907 en Orizaba, Veracruz, y desde niño mostró un gran interés por la música, la literatura y la naturaleza, elementos que más tarde se verían reflejados en su obra. Desde pequeño, Gabilondo tenía una gran imaginación y un gusto especial por los cuentos y la astronomía, lo que lo llevó a desarrollar una visión única para crear canciones llenas de magia y personajes entrañables. A pesar de su talento, no disfrutaba la escuela, por lo que dejó de asistir de manera regular. Sin embargo, su amor por la lectura lo convirtió en un aprendiz autodidacta y un apasionado de los idiomas. Su infancia estuvo marcada por difíciles situaciones personales, como la muerte de sus hermanos, el divorcio de sus padres y la pobreza, lo que lo llevó a refugiarse en la lectura y la música. Aunque vivió con su padre, la ausencia de su madre lo afectó. Su abuela materna se convirtió en una figura clave en su vida, contándole historias y enseñándole canciones en la pianola, lo que influyó en su carrera musical. Su canción La Abuelita es un claro ejemplo de la influencia que tuvo su abuela materna en su vida, ya que fue ella quien lo inspiró, lo cuidó y lo introdujo en la música y las historias fantásticas. Más allá de su música, Cricri reconoció la importancia de los abuelos en la formación de los niños, transmitiendo valores familiares a través de sus canciones. Desde pequeño, fue un ávido lector, devorando libros de autores como Esopo, Julio Verne, Christian Andersen, Emilio Salgari y los hermanos Grimm. A pesar de no tener una educación formal, su curiosidad y disciplina lo convirtieron en un autodidacta excepcional, capaz de aprender por sí mismo múltiples disciplinas. Durante su juventud, practicó diversos deportes como natación, boxeo y tauromaquia, ganándose el apodo de El Estudiante en el mundo taurino. A los 17 años viajó a Nueva Orleans, Estados Unidos, donde estudió para ser linotipista, un oficio relacionado con la impresión tipográfica. Aunque nunca ejerció esta profesión, su estancia en el extranjero le permitió conocer nuevos estilos musicales, especialmente el jazz, que influiría en su futura carrera como compositor. En 1928 llegó a la Ciudad de México con la intención de estudiar en el Observatorio Nacional, pero abandonó su sueño por falta de recursos. Un año antes, se había casado con Rosario Patiño, con quien tuvo a sus hijos Jorge y Diana. Su esposa, Rosario Patiño, desempeñó un papel crucial en su carrera, no solo como compañera y madre de sus hijos, sino también como su representante. Cuando Disney intentó comprar los derechos de Cricri, fue Rosario quien influyó en la decisión de rechazar la oferta, argumentando que esto podría afectar la identidad del personaje y su legado en México. Para ganarse la vida, comenzó a tocar el piano en bares y clubes, interpretando tanto música popular de la época como sus propias composiciones. Su versatilidad lo llevó a incursionar en varios géneros, incluyendo el tango, demostrando que su talento no se limitaba solo a la música infantil. En 1932, Francisco Gabilondo Soler debutó en la radio XYZ, con un programa humorístico y de crítica social. Posteriormente, gracias a la gestión de su esposa y representante, obtuvo la oportunidad de presentar un programa infantil en la XEW Radio en 1934. Comenzó su programa de 15 minutos, sin patrocinadores ni publicidad, en el que narraba historias sobre animales y otros personajes. Se transmitía antes de La Hora Azul, el programa estelar de Agustín Lara y Pedro Vargas. Siguiendo la sugerencia de Otón Vélez, adoptó el nombre de Cricri, el Grillito Cantor. En su primera emisión interpretó algunas de sus canciones El Chorrito y El Ropero. El programa fue un éxito y permaneció en el aire por 27 años, hasta su última emisión el 30 de julio de 1961. Sus composiciones no solo eran entretenidas, sino que también incluían valores, enseñanzas y un profundo amor por la naturaleza y los animales. Uno de los momentos más importantes en su carrera fue cuando Walt Disney intentó comprar los derechos de sus personajes para incorporarlos al universo de Disney. Sin embargo,
Gabilondo rechazó la oferta, argumentando que sus personajes eran parte de México y debían quedarse en el país. Esta decisión demostró su gran amor por su obra y su deseo de que sus creaciones permanecieran como un legado nacional. Disney, que había logrado adquirir grandes franquicias como Star Wars y Marvel, no pudo comprar a Cricri y ante la negativa de Gabilondo Soler, la empresa creó a Pepe Grillo, personaje que apareció en la película de Pinocho. Aunque nunca se reconoció oficialmente como una copia, las similitudes con Cricri son evidentes. A pesar de su éxito y estabilidad económica, nunca dejó de aprender. Hasta ese momento, tocaba el piano de manera autodidacta y de oído, pero decidió formalizar su conocimiento y aprendió a leer y escribir música, lo que le permitió transcribir sus composiciones a partituras. También dedicó tiempo a la escritura de cuentos y textos, expandiendo aún más su legado. Aunque su obra era ampliamente celebrada, Gabilondo evitaba los homenajes y festivales en su honor, prefiriendo la tranquilidad y la compañía de sus amigos, muchos de ellos astrónomos. Además de la música y la astronomía, tenía una gran pasión por la historia, los idiomas, la literatura, la geografía y la ciencia. Compuso más de 228 canciones, de las cuales 121 fueron grabadas. Creó más de 500 personajes. Escribió 3.560 páginas de textos y cuentos. Sus canciones más populares incluyen La Patita, Caminito de la Escuela, El Ratón Vaquero, Teté, Los Tres Cochinitos y Che Araña, entre muchas otras. A lo largo de los años, algunas de sus canciones han sido objeto de controversia. En la actualidad, ciertas letras han sido criticadas por contener referencias consideradas como clasistas, como en El Negrito Bailarín, La Negrita Cucurumbé y La Muñeca Fea. En ellas se mencionan estereotipos que hoy serían censurados en los medios convencionales. En 1963, su vida fue llevada al cine con la película Cricri, el Grillito Cantor, protagonizada por Ignacio López Tarso y Marga López. A pesar de su rechazo a la fama, aceptó hacer una breve aparición en la última escena del filme. En 1968, realizó un programa de televisión para Televicentro, primero en blanco y negro y luego en color. Aunque su arte había sido creado para ser escuchado, su creatividad permitía que sus historias fueran fácilmente adaptadas a dibujos animados, cuentos impresos y otros formatos multimedia. Su legado no solo radica en sus canciones, sino también en su compromiso con la educación y el desarrollo infantil a través de la música. A lo largo de su carrera, sus composiciones se convirtieron en una referencia para muchas generaciones, fomentando valores como la honestidad, la amistad y el respeto por la naturaleza. Falleció el 14 de diciembre de 1990, pero su legado sigue vivo. Sus canciones continúan siendo interpretadas y recordadas por generaciones, y su obra sigue siendo un pilar fundamental de la música infantil en el mundo hispanohablante. Además de su carrera musical, logró cumplir uno de sus sueños de infancia, su pasión por la astronomía. Se convirtió en miembro de la Sociedad Astronómica de México, lo que le permitió explorar más a fondo su interés por el universo. Con los recursos que obtuvo gracias a su carrera, construyó un observatorio astronómico en Tultepec, Estado de México, demostrando que nunca abandonó sus aspiraciones más allá de la música. Sin embargo, a pesar de su popularidad en México, su éxito no se replicó de la misma manera en otros países. En lugares como Argentina y otros puntos de Latinoamérica, su música no tuvo la misma aceptación, en parte porque su estilo estaba profundamente arraigado en la cultura mexicana. El 14 de diciembre de 1990, mientras estaba en su casa, sufrió un paro cardíaco y falleció, dejando un inmenso patrimonio cultural que sigue vigente en la memoria de millones de personas. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Cuéntame en los comentarios quién fue tu narrador favorito o a quién recuerdas con más cariño. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Hasta entonces.